Por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Continuamos en nuestra exposición consecutiva del libro de Génesis. Hoy nos corresponde ver el capítulo 4 desde el versículo 16 hasta el 26. Estamos en una sección del libro de Moisés donde él comienza a explicar cómo es la vida fuera del Edén o después de la caída. La semana pasada el pastor David habló sobre el acontecimiento de Caín como falso adorador que terminó asesinando a su propio hermano Abel. Y a partir de hoy veremos las civilizaciones, las ciudades que se establecieron de esta simiente, una de las simientes de la serpiente y otra simiente de la mujer. Vamos a leer solamente el versículo 16 y arrancamos con el sermón. Oramos y arrancamos. El versículo 16 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bondad que nos permites estar ahora en este momento, escuchar tu palabra en adoración. Te suplicamos y te pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos ayude, por favor, tanto al predicador que va a exponer como al oyente para oír. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. En el siglo V, Agustín de Hipona, el gran teólogo de la Iglesia, escribió una de las obras más importantes de literatura, filosofía y teología. Esta obra se llama La ciudad de Dios. En ese libro, Agustín contrasta dos ciudades. También es como decir su análisis de la caída de la ciudad de Roma en el siglo V, invadida por los bárbaros. Él contrasta dos ciudades. Por un lado, él contrasta la ciudad de Dios y su antítesis, la ciudad de Satanás. Él habla de la ciudad celestial y la ciudad terrenal, la Jerusalén santa y la Jerusalén carnal. Él dice que la ciudad de Dios está compuesta por todos los elegidos de todas las edades, que incluye también a los ángeles buenos. Abel y Set fueron sus fundadores, Abraham su padre, Cristo su rey y todos los ciudadanos, todos los creyentes de todos los tiempos. En contraste, la ciudad terrenal está compuesta por los no cristianos o los no creyentes de todas las edades. Incluye a los ángeles caídos. Su fundador es Caín, su rey es Satanás. Los hombres que viven en la ciudad terrenal son los que están cautivos por el diablo, dice él. Son los que viven conforme a la carne, son los adoradores de ídolos falsos. El principal pecado de los habitantes de esa ciudad es el orgullo. La ciudad se caracteriza por la pasión, por la plaga y por las revueltas. Y solamente ellos se unen cuando están contra su enemigo común. Ese enemigo común es la ciudad celestial. Agustín dijo: dos ciudades han sido fundadas por dos amores. La terrenal por el amor al yo, aún con el menosprecio de Dios. Y la celestial con el amor de Dios, aún por el menosprecio del yo. La primera se gloría en sí misma, pero la segunda en la gloria de Dios. La una busca la gloria de los hombres, pero la otra, su mayor gloria, es la de Dios. La una levanta su cabeza en su propia gloria. La otra le dice a Dios: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. La una se deleita en su propia fortaleza. La otra dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 18:1. La una, los hombres buscan solo el provecho de sus cuerpos. En la otra, solo hay piedad que ofrece su adoración debida a Dios. De todos los escritos, mis hermanos, aparte de las escrituras, que son los únicos que cuentan con la inspiración del Espíritu Santo, no se puede decir, o de pocos, se puede decir que fueron tan acertados en su análisis de la historia de la humanidad. Porque hablar de dos ciudades o de dos civilizaciones es precisamente lo que nos hablan los versículos que leímos a mitad del culto. Aquí Moisés nos va a narrar el establecimiento o la iniciación
de dos civilizaciones o de dos culturas que se establecieron en el mundo después de la caída. Así que nuestro sermón será de 2 puntos. En el primer punto vamos a ver las características de la ciudad terrenal, de la civilización terrenal o de la cultura sin Dios. El segundo punto, veremos la ciudad celestial y sus características. Vamos inmediatamente al primero. La primera característica que vemos en la ciudad terrenal es el orgullo. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Hemos estado viendo en estas 2 semanas lo que nos enseña el capítulo 4. Moisés nos está sugiriendo que Caín muy probablemente creció creyendo que él era la simiente prometida en Génesis 3:15. El contexto es lo que pronunció el Señor en el juicio a Eva por haber pecado probando del fruto que le había dicho que no comieran, donde también en ese juicio le da una esperanza, donde la simiente de ella una simiente vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso ya lo vimos en sermones anteriores. El capítulo 4, entonces, Moisés nos da a entender que Caín aparentemente creció creyendo que era esa simiente, que él sería el encargado de aplastar la cabeza de la serpiente. Es también muy probable que ese orgullo lo alimentó la misma Eva y Adán. Alimentaron ese ego, haciéndole creer que las palabras de Jehová se referían a él. Caín, eso lo podemos decir porque los lingüistas, cuando analizan las palabras de Eva cuando nace Caín, nos dicen que hay una especie de orgullo. Eva pronuncia en Génesis capítulo 4, versículo 1, lo vimos la semana pasada, que Eva está admitiendo, si bien reconoce que Dios la ayuda en tener un nacimiento, un hijo, hay una especie de orgullo, como que ella también crea hombres que trae al mundo como Dios. Y también algunos dicen que esas palabras hablan como si fueran una sentencia de que aquí está el hombre que nos va a salvar, o aquí está el hombre que va a destruir a Satanás. Vimos entonces en esos primeros capítulos esos primeros versículos del capítulo 4 que no era así. Caín más bien termina asesinando a su propio hermano. Se termina de revelar lo que hay en el corazón de este impío. El tiempo simplemente lo reveló. Es importante entender que ese momento, ese acontecimiento pasó un día de adoración, cuando Caín y Abel trajeron su adoración a Dios, lo que nos sugiere que eso pasó en un día de reposo. Años después, siendo Caín ya un hombre, un agricultor, en aquel día de reposo se mostró no la piedad de Caín, más bien se mostró la impiedad. Se mostró no su amor por el Creador, sino el desprecio de su Creador. No se mostró no la humildad, sino el orgullo. Se mostró no su arrepentimiento, sino más bien su corazón endurecido. Caín sabía que en el 7º día Dios requería de él adoración. Como vimos o como se nos explicó con el pastor David la semana pasada, esa adoración debía ser genuina, de corazón, sincera, debía ser en espíritu y en verdad. Pero ese impío, que era Caín, fue ligero y osó pensar, cualquier cosa se le puede dar a Dios. Y cuando el Señor lo confrontó por no tener un corazón recto, su impiedad salió a la luz y en vez de arrepentirse, se enojó. Ese enojo en su corazón se exteriorizó contra su hermano piadoso Abel. Y Dios, dice la Biblia, que después de asesinarlo, Dios lo maldice. Entre el contenido de la maldición que Dios le da a Caín, dice el versículo 5 en su última parte, dice, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, también vemos que él sale y se va a una ciudad llamada Nod, que significa errante. A pesar de la maldición de Dios sobre este impío, ¿qué leemos en el versículo 17 que hace Caín?
Versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y Dios dio a luz a Enoc y edificó o construyó una ciudad. Dios le dice, serás extranjero y errante. Él va y se establece y no acata la maldición o va en contra de lo que Dios le ha dicho. Moisés, hermanos, al narrarnos esto, no quiere que veamos con lástima a Caín. Lo primero que más bien expone es claramente el orgullo de este impío. El orgullo que fundamenta la ciudad que se construyó, la cultura que se desarrolló a partir de sus descendientes. Debía ser errante y extranjero, debía ser un nómada, una persona sin tierra fija, un hombre que andaría de acá y para allá. Recuerden que en el Pentateuco, que es el libro que escribe Moisés, la posesión de la tierra es algo muy importante. Adquirir la tierra o estar en la tierra, que es por ejemplo la promesa hacia Israel, es un tema bastante importante porque hablaba de la bendición de Dios. Ser expulsado de la tierra o no poseer tierra propia era evidencia de la maldición. Eso lo vemos en todos los libros y también el desarrollo de la Biblia. Es por eso que Caín tiene aquí el desagrado de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Caín? Bueno, no me vas a dar tierra, yo la voy a construir con mis propias manos. Es orgullo. Caín, después de haber seguro vivido por un tiempo así, dijo, suficiente, yo no tengo por qué vivir así, no importa lo que me haya dicho Dios, yo voy a establecerme. Aquí entonces se origina una civilización, una cultura sin Dios. El versículo 17 nos dice que Caín conoció a su mujer, lo que a mucha gente le hace preguntar de dónde salió la mujer de Caín, por supuesto. Y algunos críticos viendo esto dicen, bueno, es que Dios creó a otros hombres aparte de Adán y Eva. Pero desde que empezamos el estudio en Génesis, la Biblia es clara en decirnos que Dios solo creó a Adán y Eva y de esta pareja original surgió toda la humanidad. Recordemos también que en el capítulo 5 se nos dice que después que nació Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Por eso entonces es allí de donde viene esta mujer, por ejemplo, de donde se casó Caín. Algunos inclusive piensan que Caín ya estaba casado cuando mató a su hermano Abel. Ellos dicen que es muy improbable que alguna mujer se haya querido casar con un asesino. Y un asesino de su propio hermano. Si mató a su propio hermano, ¿qué le puede hacer a los demás? Pero lo que nos dice la Biblia también, ¿verdad? Retomando el hilo, es que Caín tiene un hijo. Y el nombre que le pone a ese hijo es Enoc. Enoc significa dedicación o iniciación. Caín estaba comenzando de nuevo. Para Caín este es el inicio, no el inicio de la creación de Dios, sino que él más bien en cada acto que hace se hunde más y más profundo en el abismo entre él y Dios. En su orgullo, él nombra una ciudad como su hijo. Ahora recuerden que eso Moisés no lo narra por casualidad. Moisés está haciendo conexiones. Muy pronto, en el capítulo 11, también va a hablar de una serie de hombres que querían perpetuar su propio nombre. En el capítulo 11 es acerca de la Torre de Babel. Moisés quiere que su audiencia original, los israelitas, hagan las conexiones que así como es Caín, así eran los hombres de Babel. Y en Éxodo capítulo 1 le va a decir que los israelitas construían las ciudades de los egipcios, los cuales la nombraban como sus dioses o como sus hijos. Entonces lo que está diciendo Moisés en esta forma de escribir es aplicando conexiones para que entiendan los israelitas y todo aquel que lea el libro de Moisés que existe una sociedad, una civilización, una cultura que se levanta con los valores de la serpiente. Y la primera característica de esto es orgullo. Usando un poco de ironía, ¿verdad? En el mal sentido de la palabra,
Cualquier parecido a la realidad, si usted ve hoy una sociedad así, es mera coincidencia. No vaya a creer que tiene origen aquí. Pero la civilización moderna muestra esta característica. Es una sociedad, o dígame usted que no, que justifica todo tipo de acción con tal de conseguir reconocimiento, perpetuar su nombre, conseguir dinero o cualquier cosa que uno se le antoje. Es una sociedad que prima sobre todas las cosas sus deseos, no los de Dios. La sociedad sin Dios, la cultura sin tener en cuenta a Dios, está compuesta por personas que viven para sí mismos y para más nadie. Como dije, irónicamente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Segunda característica que nos narra Moisés de esta cultura o de esta sociedad sin Dios que se fundó aquí, versículo 18, es la apariencia de piedad. Versículo 18 dice, Génesis 4:18 dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Vimos que Caín, la adoración de Caín era hipócrita, y como hipócrita enseñó a su hijo Enoc a ser un hipócrita como él. Es un hipócrita o era un hipócrita porque era una persona que aparentaba ser un adorador sin serlo. Recuerden que Caín se presentó ese día de reposo para adorar a Dios. Ahora, ¿por qué decimos que también era un hipócrita y su descendencia también? Por los nombres que le puso Enoc a sus hijos. La partícula hebrea el, porque dice Mehujael y el otro es Metusael, es una partícula hebrea que se refiere a Dios, como el título de Dios Elohim, ¿sí? Entonces, ponerle el sufijo el es como decir de Dios o de parte de Dios, como si hubiese un reconocimiento al Dios verdadero. Esto nos dice que los descendientes de Caín querían aparentar piedad, pero la verdad no la tenían, tal cual como su padre original, Caín, que adoraba el día de reposo, pero no lo adoraba de verdad. Existe gente que supuestamente adora, pero no son adoradores verdaderos. Pablo se lo dijo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son aquellos que usted lo ve un domingo con saco o con corbata y usted dice, bueno, definitivamente es un evangélico. Pero en realidad no lo son. Son personas que tienen apariencia. Son personas que viven la religión solo en fachada. Su adoración cada domingo es meramente superficial. Es un formalismo. Inclusive es una obligación. Personas que dicen ser espirituales, pero la verdad, si ellos sopesan su vida del día a día, son bastante carnales. En la forma como llevan sus negocios, en la forma como conducen sus propias familias, en las relaciones con otros prójimos. Cuando tú ves, todo es bastante mundano. Los valores cristianos brillan, pero por su ausencia. ¿Conoce gente así? Mera coincidencia. Le dije que la primera característica es orgullo. La segunda es que tienen apariencia de piedad. La tercera característica, son 6. La tercera característica es que son rebeldes. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Esa rebeldía se manifiesta en que de una vez ya está tergiversando las santas instituciones de Dios. Por ejemplo, vimos cuando estudiábamos el capítulo 2 que Dios estableció el matrimonio como una santa institución entre un hombre y una mujer. Por eso Moisés dice en el versículo 24 del capítulo 2, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su singular mujer. Pero aquí vemos a Lamec, y porque tiene que ser una sola. ¿Y cuál es el problema de tener 2?
Síntoma o característica ¿de qué? De un rebelde que ya está tergiversando las instituciones de vida. Es un acto de rebeldía contra el Creador. Sin ningún remordimiento, este impío, hijo de su padre impío y de su abuelo impío, porque su abuelo es Caín, ya está violando el quinto mandamiento. Hermano, característica de la sociedad o las culturas sin Dios, no solo es rebelde por desafiar a Dios con el adulterio, sino también porque redefinen lo que Dios estableció. Ahora resulta que porque empezó siendo, pero porque una mujer, porque no pueden ser dos. Y hoy en día, pero porque hombre con mujer, y porque no puede ser hombre con hombre. Y porque no mujer con mujer. Y más, y porque no hombre con perro, o con animal, o mujer, lo que tú quieras. Hoy la sociedad, o síntoma de una sociedad o cultura, civilización sin Dios, es que hacen lo que quieren. Piensa del matrimonio como quieren. Pablo dijo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa rebeldía no se queda ahí nada más. Por supuesto, cada vez más va más en aumento y cada vez es peor. No solo se han dedicado a convencer a la sociedad en general que es legítimo redefinir las instituciones divinas, sino que inclusive se atreven a redefinirse a sí mismos. Por ejemplo, Dios me asignó como hombre, pero resulta que yo no me autopercibo así. Ahora yo simplemente puedo usar dinero y cambiar de sexo. No lo acepto. O la mujer simplemente no acepta que es mujer y yo ahora soy hombre. Así de degradante, de rebelde es la sociedad y la cultura sin Dios. Inclusive, hermanos, el rumbo es cada vez peor. Hasta tal punto que hoy en día se justifica la pedofilia. En un libro leía que este es el argumento. Voy a poner el argumento de estos pedófilos, de estos perversos. Ellos dicen algo así. Cuando hablamos de la intimidad sexual, estamos de acuerdo de que está mal violar a un hombre o violar a una mujer. Es decir, el sexo consensuado no lo debemos admitir. Entonces pareciera como, qué bien. Si un hombre viola a una mujer, lo condenamos. O si se viola a un hombre, lo condenamos. Y por supuesto, violar a un niño, un adulto a un niño, debe ser condenable. Pero el sexo consensuado está bien. Si un hombre adulto y una mujer adulto están de acuerdo en tener intimidad, nadie debería juzgar. Entonces, si un niño y un adulto quieren tener intimidad, nadie debería juzgar. Así de perverso es el argumento. Y así va esta sociedad rebelde cada vez de mal en peor. ¿Dónde tiene sus orígenes? En la civilización fundada por Caín. Hemos visto que la primera característica es el orgullo, el segundo, apariencia de piedad, el tercero es que es rebelde. Tiene una cuarta característica y esa es que es superficial, preocupada por lo externo sin importar lo interno. Versículo 19 lo dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. En el versículo 22 dice que la hija de él tuvo hijos, pero la hija le llamó Naama. Esos nombres no están de casualidad también, comunican un mensaje. Ada significa placer, belleza u ornamento. Sila significa significa sombra. Lo que Moisés quiere que entendamos es que Lamec escogió a sus esposas no tanto por sus virtudes morales o espirituales, sino porque eran bellas y sensuales. Lo mismo que con su hijo Naama, que su hija Naama significa preciosa. Es decir, esta sociedad, esta cultura, esta civilización que se funda desde Caín,
Es una civilización que da culto al placer y a la belleza externa. Nuevamente, en todo el mal sentido de la palabra, cualquier casualidad es mera coincidencia. Hombres y mujeres adictos al selfie frente a un espejo. Adictos y desesperados por mostrar sensualismo y provocación. Esto puede ser sin ropa o con ropa que enfatiza o detalla el cuerpo, usando minifaldas, escotes que son bastante sugerentes. Eso de parte de las mujeres. Igual de los hombres queriendo cada vez más mostrar su poder físico. Cuando una persona hace eso, hermanos, por favor, ¿qué es lo que quiere enfatizar? Solo lo externo, porque en esas fotos no se quiere mostrar para nada piedad, no se quiere mostrar santidad y mucho menos humildad. Es más, ni siquiera muestra inteligencia, porque todo es externo. ¿Qué importa si esa mujer o ese hombre son unos adúlteros, malvados, lo que tú quieras? Tiene buen cuerpo, es sensual, es fuerte, tiene cuadritos. Típico de una característica de una sociedad sin Dios. Cualquier parecido a la realidad, nuevamente, mera coincidencia. Esa persona que harán todos los sacrificios que sean necesarios, los gastos que sean necesarios, el tiempo que se le tenga que dedicar. No importa si esto no me está dejando ninguna ganancia espiritual, no me hace crecer en Cristo. No importa si esto me asocia a un grupo de gente que no le importa a Dios ni sus mandamientos. Yo voy a ir y lo hago. Bueno, eso es simplemente la característica de la superficialidad de la civilización sin Dios. Esto, hermanos, mire como por ejemplo, un apóstol del Señor exhorta a una iglesia en 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pero lo contrario es característica de una sociedad, de una civilización, de una cultura sin Dios. Nuestro mundo, hermanos, vive para lo externo, lo superficial, considerando lo interno o la piedad como innecesario y la mayoría de las veces hasta detestable. Tal es la superficialidad de la ciudad terrenal. A ese santurrón, esa santurrón, ya me tienen fastidiado ya. Esa es la expresión de un impío, de una impía. Quinta característica, es una sociedad humanista. Cuando digo humanista, me refiero a que la medida y el propósito por lo que hacen todas las cosas, el fin último es el hombre por el hombre. Eso lo vemos en los versículos 20 y 22. Dicen: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Esta ciudad terrenal persigue la gloria del hombre y no de Dios. Aquí Moisés nos habla de tres descendientes de Lamec: Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Casi una rima. Y le puso Caín porque lo quiere asociar a Caín al fin de cuentas. Jabal, o a través de Jabal, se logró el desarrollo de la ciencia ganadera. Fueron hombres diestros en la domesticación de animales. Jubal
De allí sale lo que son esos hombres con esos dotes artísticos. Eran inventores de todo instrumento musical, las artes, etcétera, etcétera. Tubal Caín se nos dice que era el creador de todo instrumento de hierro y bronce. La metalúrgica aquí se comienza a desarrollar. Por supuesto, esta habilidad fueron útiles para la agricultura, pero al asociarlo con Caín, con la descendencia que es vengativa, y eso lo ve el contexto, sugiere que eran especialistas en también usar el hierro y el bronce para crear armas de guerra y someter a gente. De todo eso, hermanos, lo que Moisés nos está enseñando es que estos hombres y sus descendientes, todos sus progresos, en todos sus progresos tecnológicos, científicos, todo lo que vemos allí, la meta que tenían no era la gloria de Dios, sino la gloria humana, tal como lo vemos hoy. Aquí hay que hacer una aclaratoria. Los cristianos debemos admitir que Dios ha traído mucho bien a la humanidad por medio de los incrédulos. La Biblia enseña que hay una gracia común donde Dios le ha permitido a hombres, así no sean cristianos, a tener avances en la medicina, la ciencia, la tecnología, las artes, la arquitectura, la ingeniería, la economía. Todo eso lo vemos muchas veces de hombres que ni siquiera reconocen a Dios. Lo que nosotros debemos entender es que la fuente original de tales dones es de Dios, no el hombre. El cristiano, hermanos, no rechaza alguna cosa simplemente porque se originó en un incrédulo. El cristiano sabe que Dios usa en su gracia común hasta al incrédulo para bendecir su propia vida. El problema es que el hombre en su humanismo usa esos dones de Dios para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Para su provecho y no para enseñar o mostrar la gloria de Dios. ¿Me expliqué? Pero eso es lo que nos enseña sobre una característica de estos hombres de la civilización sin Dios. Es humanista, su fin es ellos mismos, su progreso personal. No tiene incluido la gloria de Dios. Y por último, en la última característica que vamos a ver más, estas características, por cierto, no son exhaustivas, no son las únicas. Solo que en el texto ahorita vamos a ver solo 6. Versículo 23 al 24, la última característica de la sociedad sin gloria es sin misericordia, es implacable. Implacable. Versículo 23 al 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos un poema. Ya habíamos visto otros poemas en la Biblia. Por ejemplo, cuando Adán vio a su hermosa esposa y emitió un poema. Una oda. Una oda es un poema lírico que exalta la belleza de algo o de alguien. Aquí Lamec muestra sus dotes poéticos. Hace una oda, pero hace una oda a la venganza. Él es un tirano. Y mira, llama a sus mujeres y las intimida con su crueldad. Así es él se ufana de su maldad. Él dice, oigan mi voz. Imagínense, está casado con un hombre que se ufana por su venganza. Él dice, a un varón mataré por mi herida. Vean la venganza brutal. Tú me hieres, yo te mato. Y a un joven por mi golpe. Esa palabra joven, algunos dicen que inclusive habla como de alguien que es jovencito o niño. Que a veces uno puede recibir un golpe accidental de un niño. Bueno, él dice, un niño se pone torpe y yo lo mato. Entonces él expresa y alardea de sus crímenes. Tú me haces una y mira, te vas a arrepentir toda tu vida. Eso es una señal de una sociedad, una cultura
sin Dios. Recuerden que en los versículos anteriores, Dios en su misericordia al impío Caín dijo que nadie lo podía matar y que sería vengado 7 veces. Entonces él dice, si Caín fuera vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Ese impío declara de que él es más temible que Dios. A Dios le tienes que tener temor me tienes que tener a mí. Que él se puede cuidar mejor que estar esperando en Dios. Nuevamente, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier parecido a la realidad, es mera coincidencia. Hablaba con mis hijos sobre una de las tantas, pero por solo un ejemplo, de las películas más famosas o reconocidas que hay ahorita. Por ejemplo, la de John Wick. Perdón si no pronuncio bien. Sinceramente no he visto ninguna de las películas. Pero le hablaba con ellos y decía, yo entiendo que es que el tipo va y mata a todo lo que se le ocurre y bueno, explota la ciudad, hace todo el desastre que hace. Todo se origina ¿por qué? Porque le mataron su perro. Entonces es un chiste de la gente, nada, mataste a mi perro. O sea, y ve como que tenía la consecuencia de haberte metido con mi perro. Podemos decirlo en juego, en entretenimiento, pero eso es lo que le gusta a la sociedad. Eso es simplemente mostrar ser una sociedad, una civilización sin Dios, que alardea de la venganza. O es muy reconocido ese momento, ese extracto de la película El Gladiador, es un poco más vieja, donde él dice, soy el soldado y juro que me vengaré en esta vida o en la próxima. No, sí, eso es lo que quiero, venganza. Eso es una civilización que muestra su origen acá. Este mundo alardea de su violencia, de su venganza, del aborto. Alardea de un joven que puede llegar con una metralleta a una escuela y matar a placer. O un hombre en Alemania hace poco que andaba en su carro y lo tiró con una parada de personas que no los conocía, pero los quiso matar. Es un mundo donde países matan indiscriminadamente a otros. Hacen la guerra protegiendo sus intereses. Al final de cuentas es un mundo sin misericordia, lleno de venganza y de odio. Y la Biblia nos está diciendo de dónde es ese origen. ¿De dónde surgen las guerras, los pleitos? Dice Santiago. ¿No son de vuestras propias pasiones? Lo más lamentable de esto, hermano, es que hay gente que se dice cristiana y es tan vengativa como Lamec. Se les olvidó que la Biblia dice, que la Biblia enseña que el cristiano no ejerce la venganza. Más bien perdona. Las gloriosas palabras de nuestro Señor Jesús a Pedro. Señor, lo tengo que perdonar 7 veces. Te digo que no. 70 veces 7 lo perdonarás. Él revierte la sentencia de Lamec. Ese es el Señor. Pero los ciudadanos de la ciudad terrenal no saben de esto. Además, lo ven como una debilidad. Lo ven como, no, tú me vas a conocer. Tú vas a saber quién soy yo. Eso, hermanos, son 6 características que nos muestran estos versículos acerca de la ciudad terrenal. Le dije que había un segundo punto, la ciudad celestial. No vamos a demorar el mismo tiempo para que sepan, no. Voy a hacerlo más corto, pero también vamos a ver solo 4 características de la ciudad celestial para que veamos el contraste. Todo esto tiene un propósito, lo que nos está enseñando la Biblia de cuáles son aquellos que realmente habitan la ciudad celestial y quienes habitan la ciudad terrenal. Y que pidas a Dios, si te estás identificando más con la terrenal, que te dé el nuevo nacimiento, misericordia y perdón. Amén. Versículos 25 al 26 nos dicen el contraste de la otra sociedad. Versículo 25, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella,
me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Moisés entonces en estos dos versículos nos da ahí de una vez de impresión de que la ciudad celestial o la sociedad celestial es diferente a la ciudad terrenal. Eso lo entendemos por las palabras de Eva cuando nace Set. Recordemos que en el análisis de las palabras de Eva cuando nació Caín había orgullo, como esa forma de que yo estoy trayendo el hombre que va a revertir el mal. Pero una forma de mostrar la capacidad humana ante Dios. Yo lo eché a perder y yo lo revierto, no te preocupes. Para darse cuenta luego que en vez de mejorar, las cosas empeoraron. En las palabras de Eva, los lingüistas, los analistas sugieren que más bien ella está entendiendo que todo es de misericordia de Dios en vez de orgullo. Ella dice algo así, literalmente, Elohim me ha concedido una simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hay dos cosas importantes en las palabras de Eva. Primero, que usa el término simiente. En nuestras Biblias en castellano no se nota porque dice hijo, pero los lingüistas dicen que la palabra usada es simiente, porque quiere hacer conexión con Génesis 3:15. Es un tema al que está hablando. Set no era simplemente otro hijo más. Al llamarlo simiente, lo está asociando Moisés con la promesa de Dios. En segundo lugar, Eva reconoce que esa simiente es bastante diferente a Caín. Al principio, ella piensa que Caín es la simiente prometida, producto del esfuerzo humano, de querer arreglar las cosas como, porque yo las eché a perder, yo las arreglo. Pero ella reconoce que Caín obviamente era un impío, era del maligno, un hijo del diablo. Pero Set mostró que ahora era una simiente diferente y ella dice, Dios provee otra simiente. La salvación, hermanos, siempre es de Jehová, no el mérito humano. Ahora, la primera característica de esta ciudad es humildad. Con las palabras de Eva, donde ahora es Dios el que interviene, ella está poniendo a un lado su orgullo. Ella reconoce que el esfuerzo humano no logra nada, sino la misericordia del Señor. Esa misma humildad la vemos en Set, porque Moisés dice que cuando Set tiene un hijo, el nombre que le coloca es Enós, no Enoc, sino Enós. Enós significa fragilidad. Es una confesión de cómo Set se ve a sí mismo y a su descendencia. Entonces, en la confesión de fragilidad, reconoce que como humano es vulnerable y necesita la ayuda y la gracia de Dios. Esa es una característica de los ciudadanos de la sociedad celestial. El creyente vive en humildad porque reconoce que todo lo que tiene o no tiene, se lo debe y agradece a Dios. Él da gracias a Dios porque vive, porque tiene familia, porque come, por lo menos come lo que come, porque tiene salud, porque tiene trabajo, porque tiene una iglesia, porque tiene a unos hermanos. La característica principal de la sociedad terrenal es el no ser agradecido. No ser agradecido, sino quejumbroso. Pero en este caso, la humildad se manifiesta en agradecimiento a Dios por todo, porque inclusive el creyente sabe que cuando Dios no le da lo que quiere o lo que necesita, aun siendo legítimo por su palabra, él entiende que Dios lo retiene porque le está bendiciendo mejor. Porque es mejor retenerle eso que otorgárselo. Ese es el punto. Y por eso agradece aun cuando no tiene lo que desearía. Segunda característica es que tiene una piedad verdadera. La otra lo aparenta. Esta es verdadera. Porque dice al final del versículo 26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ellos no necesitan
ponerle nombres a sus hijos aparentando que son creyentes. No les ponen esos nombres, pero viven de acuerdo a que Dios existe, perpetúan el nombre de Dios. Su adoración es algo vital, forma parte de su identidad, es algo interno del corazón, no es superficial, no es un formalismo que simplemente para cumplir. Ellos los distinguen que ellos verdaderamente adoran y aman cuando adoran a Dios. Lo reconocen como un día importante, así como Abel en el día de Dios amó y disfrutó adorar a Dios. Hermano, eso es una señal de todo verdadero cristiano, de todo verdadero creyente, de toda simiente celestial. No ve el domingo como día señalado por Dios, como un formalismo que cumplo bien temprano para ir a hacer lo que se me antoja. Es más, da tanta vergüenza que algunos se congregan cuando no tienen algo importante que hacer. Qué lástima que yo estuviera aquí o tú estás aquí hoy porque no hay nada importante que hacer, porque no hay plata. Porque si tuvieras plata, te fueras a hacer lo que más te gusta hacer, que no es adorar a Dios, por cierto. Típico de una señal de una simiente terrenal, diabólica, de Caín. El cristiano, el creyente, la ciudad celestial ve el día como el día de adoración, como ese día especial creado por Dios para ellos, para venir y conocer y amar y adorar a su Dios, para descansar espiritualmente con sus familias, para descansar de las aflicciones, de las luchas. Es un regalo que verdaderamente Dios nos da para fortalecer la fe, fortalecer la comunión con Jesucristo, para obtener instrucción para la vida. Pero hay, por supuesto, quienes no ven el día del Señor de adoración de esa forma, como lo veía Abel, y mucho menos como lo veía, o más bien se parece más a como lo ve Caín. Tercero, dije que eran 4 nada más, ya vamos por el tercero. Es una sociedad obediente a Dios, la otra característica. Se desprende de esa frase, invocaban el nombre de Jehová. Significa que reconocen a Dios, su carácter, sus atributos y desean obedecerlo. Contrario a la rebeldía y el desafío en que viven los habitantes de la ciudad terrenal, los habitantes de la ciudad celestial obedecen y lo disfrutan. Valoran las instituciones divinas con alta estima, el matrimonio, la iglesia, la familia. Son ciudadanos muy cuidadosos con el tema de la sexualidad, con el uso de sus cuerpos, de su dinero, inclusive de su tiempo de recreación. Es una sociedad teocéntrica, no humanista. Es decir, que cumplen la máxima de Pablo, hacen todo para la gloria de Dios. Moisés no dice aquí sus progresos tecnológicos, científicos, metalúrgicos o artísticos como lo dice con la otra sociedad. Eso no quiere decir que en esta sociedad no hubo inventores y tampoco que no hubo progresos tecnológicos. La diferencia es que Moisés quiere resaltar que la descendencia de los impíos tienen como único propósito dedicarse a esas cosas para exaltar la gloria del hombre. En cambio, la generación de los piadosos también inventan, crean música, hacen esculturas, construyen edificios, operan, litigan, hacen comercio, limpian casas, reparan tuberías, todo lo hacen, pero para la gloria de Dios. El énfasis es que los caracteriza más a ellos, es que invocan el nombre de su Dios. No los progresos tecnológicos que tienen, no los persiguen. O no es su característica más importante. Ellos ambicionan, aspiran a algo, que Dios sea reconocido, no ellos. Por último, también vemos, en contraste con la otra sociedad, que es una sociedad de misericordia. Lamec se ufanaba y hacía alarde de su crueldad, de la venganza, de su golpe fuerte. Los creyentes manifiestan perdón, misericordia. Ayudan al que sufre, defienden la vida. Ayudan a mejorar las condiciones de quienes están a su alrededor en la medida de lo posible.
Hermanos, el tiempo se ha ido, pero espero haber comunicado el mensaje que nos está dando Moisés a través de estos versículos. Existen dos culturas en el mundo desde los inicios, lo que nos ha dicho. Dos sociedades, dos civilizaciones. Cada una se caracteriza en particular o manifiesta sus características y las hemos visto. La pregunta del $1.000.000. Si usted es evaluado o tú evalúas a la luz de lo que dice la Biblia, ¿qué manifiesta tu carácter? ¿Usted se parece a qué ciudadano? Es una pregunta muy importante porque la sociedad terrenal, la cultura sin Dios, estamos en el capítulo 4, en el capítulo 6 Dios la va a destruir. Y la Biblia dice en Apocalipsis, porque ella vuelve a resurgir, pero Dios va a exterminar el mal en el mundo definitivamente, a través de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que le advierte es que puedes escapar del juicio. Hay misericordia. La Biblia enseña que todos nacemos en la ciudad terrenal. Todos somos enemigos de ira, hijos de ira, enemigos de Dios, muertos espiritualmente. Pero Dios puede conceder el nuevo nacimiento. Como le dijo a Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Eso es un acto que hace el Espíritu Santo en el alma de una persona a través del escuchar el Evangelio, donde lo llama al arrepentimiento y la fe. La Biblia te ofrece misericordia, perdón de todos tus pecados, si vienes en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Colosenses 1 que entonces Cristo nos traslada del reino de las tinieblas, de esta sociedad, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Nacemos de nuevo y ahora vivimos totalmente diferente a como vivíamos. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo, es imposible, pero puedes pedir a Dios que te dé el nuevo nacimiento. ¿Cuál es tu ciudadanía en este caso? ¿A qué sociedad perteneces? Inclusive te has llamado cristiano o cristiana por mucho tiempo y ves que puedes pedir a Dios que te perdone, que te ayude a manifestar verdaderamente la naturaleza divina que dice la Biblia si vienes a Cristo. No podemos cambiarnos de ciudadanía a placer. Es una misericordia y un don de Dios, pero que está disponible si te arrepientes y crees, para que entonces pertenezcas a la ciudad celestial, para que puedas decir como Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Todo eso es posible por la obra del Señor Jesucristo, que somos creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Que Dios nos conceda esa ciudadanía.